El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a leer la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Tome su lugar. ¿Cuántas veces a usted, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, no le ha prometido algo y le ha quedado mal? Cualquiera. Como seres humanos, cualquier cosa puede suceder, ya sea que se olvide o ya sea que le pasó algo y no pudo llegar. Tantas cosas pueden suceder cuando alguien te dice algo o alguien va a llegar en determinado lugar y no llegó a la hora. Amén. Por ejemplo, ayer fui a levantar a mi madre al aeropuerto y el ticket decía que a las 4 de la tarde llegaba, llegó a las 8. Se da cuenta, hasta los aviones llegan tarde. Entonces, pero hay algo interesante. Mi amado hermano, cuando yo he estudiado la palabra de Dios, en cuanto a Dios cumplir su palabra, me doy cuenta que Dios es exacto. Cuando nació Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Y cuando llegó el cumplimiento, cuando llegó el día del cumplimiento, nació Jesús. ¿Qué significa? Que cuando Dios Padre había establecido el día para que Jesús naciese, a Dios Padre nadie le estropea sus planes. No sé si alguien me está escuchando. Así se ponga el diablo, el mundo, la gente, las personas, Dios es exacto, porque dice claramente, cuando llegó el día del cumplimiento, nació Jesús. Entonces, por donde quiera que usted vea y lea, se va a dar cuenta que Dios es exacto. Amén. Cuando Dios le habla a Abraham las palabras específicas y le dice, te voy a bendecir, ¿no lo bendijo Dios? Cuando Dios le dijo a Abraham, también mi pueblo, tu pueblo, caerá esclavo en Egipto, ¿no cayó esclavo? Entonces, usted puede seguir leyendo todas las palabras de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que Dios prometió a Abraham, lo que prometió a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que Dios cumplió su palabra. ¿A quiénes? Aquellos que la cumplieron, aquellos que la obedecieron. Entonces, este es nuestro problema como seres humanos y como latinos. Como entre nosotros, ya lo mostramos, podemos fallar, podemos llegar tarde o podemos nunca llegar tal vez al lugar que nosotros quedamos que íbamos a llegar y luego queda una mala impresión de nosotros hacia la persona, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos, mi amado hermano, de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él cumple su palabra. Y hay algo que quiero revelarles a ustedes también, es esto, que cuando Dios revela una promesa para sus hijos, siempre las promesas no son pequeñas. ¿Ha visto usted una promesa pequeña de Dios? ¿Todas son qué? Un ejemplo, sé fiel hasta la muerte y te daré ¿qué? Imagínate, lo que usted hace, nada más lo va a hacer mientras usted vive. El ser fiel, ¿cuántos años le va a tomar a usted? A algunos nos quedan nada más como 10 años, nada más, 15 años. A los más jóvenes, si Dios no viene, 30 años, 40 años. Pero ¿cuántos años va a ser fiel usted? Hasta el último día de su vida. No va a pasar más de 100 años.
¿Y cuál es la recompensa de Dios? Y yo te daré ¿qué? La corona de vida eterna. ¿Te das cuenta? Las promesas de Dios siempre son mucho más grandes de lo que nosotros hacemos por alcanzarlas. Ay, como que no lo veo convencido a usted. Imagínense que Dios le dijera, sea fiel hasta la muerte y después de muerto te voy a dar nada más 20 años de vida eterna. ¿Verdad que a usted no le gustara eso? Usted quiere vivir todo el resto de la vida, de la eternidad. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, esto siempre tienes que guardar en tu mente y en tu corazón. Las promesas de Dios nunca son pequeñas. Todas son grandes. Yo no encuentro ninguna promesa de Dios pequeña en la Biblia. Y usted va a ser tan sabio en esta noche para discernir, interpretar, analizar el porqué de ciertas cosas, el porqué de ciertos nos de Dios para nosotros, cierta pausa de Dios hacia nosotros. Hoy lo vamos a saber discernir, no porque tal vez no existió, sino que vamos a discernirlo, el por qué no existió, pero qué vamos a hacer para que se cumpla. No sé si alguien me está escuchando. Porque la Biblia registra promesas eternas después de esta vida, pero también registra promesas presentes. Amén, hermanos. Mientras llega el día del Señor para nosotros, necesitamos, mi amado hermano, Dios con nosotros. Necesitamos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y mientras estamos en este cuerpo, hay también promesas grandes presentes para cada uno de nosotros. Pero Dios es muy específico. Amén. Cuando Él dice a quién se lo doy y qué es lo que yo requiero, mando a cierta persona para que lo que yo prometo, pero lo que yo estoy prometiendo se llegue a ¿qué? A cumplir. Dios es muy específico, Dios es muy claro. ¿Cuántos tienen oídos? Yo he ido a veces a reuniones, a seminarios, donde entro y no entendí nada, hermano, porque el que explicó o lo explicaba muy rápido o no tenía la capacidad para explicar. Pero Dios explica muy claro qué es lo que hace, qué es lo que manda y qué es lo que te puede dar. ¿Cuántos tienen oídos? Y hoy vamos a estudiar acerca de la segunda bendición que Dios da a los que permanecen. La primera dijimos que era el fruto. ¿Cuántos se recuerdan? El fruto. Un cristiano que permanece va a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Ya es su nombre. Y no quiero quedarme ahí porque ya hablé como 2 horas acerca del fruto. Hoy quiero hablar acerca de la segunda bendición, mi amado hermano, de permanecer en el Señor, de permanecer en la vida. Y esta segunda bendición, mi amado hermano, es la fidelidad de Dios en contestar las oraciones. Diga conmigo, la fidelidad de Dios en contestar las oraciones. Una vez más, la fidelidad de Dios en contestar las peticiones. Cuando hablo de fidelidad de Dios, estoy hablando que Dios se compromete. No sé si alguien me está escuchando. Al perro se le conoce como un amigo ¿qué? Fiel. Amén. Porque siempre está contigo, va a estar contigo en las buenas y en las malas. La fidelidad de Dios solamente la tendrán o la pueden tener, oiga bien, solamente aquellos que permanecen en Él. No es de que si yo no
permanezco en Dios, Dios deja de ser fiel. No, porque la naturaleza de Dios es que Dios es fiel. Pero estoy hablando de la fidelidad de Dios en cuanto a ¿qué? A contestar nuestras peticiones. Porque el que Dios sea fiel y puntual no quiere decir que automáticamente Dios va a ser puntual conmigo. Dios va a ser puntual solamente, y memoríceselo, solamente con aquellos que permanezcan. Y a su nombre. Solamente con eso ya debería ser más que suficiente para mí tomar una actitud seria en cuanto a ¿qué? En cuanto a permanecer en ¿quién? En el Señor. Leamos una vez más el versículo 7 para memorizarlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Comprometiéndose a ser fiel en cuanto a contestar tus oraciones o peticiones. ¿Sabe usted cuántos cientos de peticiones recibimos nosotros por semana en el canal? Cientos. Hermano, ore por mi familiar porque viene por el río Bravo. Ore por mi familiar porque está enfermo. Ore por mi familiar porque esto y esto. Preste atención. Yo creo que aquí Jesús le dio en el centro de todo. Nuestras situaciones, necesidades, problemas, lo que sea. Pedid, ¿qué dice? Todo lo que queráis. ¿Y os será qué? Hecho. ¿Cuántas condiciones hay aquí? 2. Número 1 dice, si permanecéis en mí. ¿Cómo dice? Si permanecéis en mí. Oiga bien, entonces, ¿qué significa esto para mí? Que Dios no se compromete en contestar oraciones a aquellos que no permanecen. Así tan claro. Así esté con las tripas de fuera, así esté ahogándose, lo que sea, como usted lo quiera ver. La palabra de Dios es su palabra. La palabra no fue dada para yo hacer lo que la gana me dé. Y después pensar que cuando yo esté en problemas, venir a Dios y me va a contestar. Entonces, si eso sucediera, Dios dejaría de ser ¿qué? Señor. No sé si alguien me está escuchando. Dios dejaría de ser Señor y Dios se llamaría Santa Claus. O Santa Claus, le dicen otros. Sí, porque Santa Claus, ¿qué hace? O Santa Claus le da regalos a niños buenos y malos, niños estudiosos y no estudiosos. Santa Claus le da regalos a niños malcriados y bien portados. Santa Claus le da regalos a niños chiflados y a bien portados. ¿Es Dios así? Diga conmigo, sus promesas son acondicionadas. ¿Acondicionadas a qué? A su palabra. Todas las promesas de Dios van a condicionar su palabra. Imagínense, yo nunca he leído en la Biblia que diga, sea rebelde usted y haga lo que la gana le dé y yo lo voy a bendecir. ¿Ha dicho eso Dios alguna vez? Si eso sí fuera, yo estuviera bajado de aquí, de ese lugar, hermano. Servir a un Dios que le da igual a todo el mundo, pórtese el mundo como Él quiera. Pablo, ¿le pagarías tú a un mecánico tuyo? Un mecánico que trabaje 5 horas, ¿le pagarías igual que otro que trabaje 40 horas? ¿Verdad que no? Las promesas del Señor van acondicionadas a su palabra. Yo le aseguro, este martes para usted no va a ser cualquier martes. Tal vez algunos vinieron afanados, otros preocupados, otros sudados o cansados.
Pero esta palabra es más que suficiente para levantarlo usted y ponerlo bien parado como ponen los cohetes allá en el Cañaveral, allá en la Florida. ¿Listos para qué? Para despegar a una nueva aventura, no una aventura que va, el cohete va para cualquier lado. Sabemos para dónde vamos a apuntar, sabemos dónde va a estar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida y todo nuestro ser. Sabemos dónde va a estar alineado y va a ser en la palabra de Dios. ¡Oh! Y cuando alguien te quiera desalinear, tú lo haces a un lado, porque tú no quieres perder la promesa del Señor. Porque esta es la segunda bendición de permanecer: la fidelidad de Dios en contestar tus oraciones. La fidelidad de Dios en contestar ¿qué? Tus oraciones. Si usted prestara toda la fina atención a este día, porque de usted dependerá ser del montón que desperdiciará 30 años en un templo, en una iglesia, y nunca en la vida experimentar la fidelidad de Dios en cuanto a contestar las oraciones basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Usted será de los que termine su vida y dice: bueno, creo que no fue la voluntad de Dios. Sí, porque usted no hizo lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Y termina con una excusa barata, porque no se pudo poner los pantalones ¿de qué? De la rectitud. La vestidura ¿de qué? De la obediencia. Dios es fiel, pero quiere que seamos nosotros también ¿qué? Fieles. Jesús fue obediente al Padre para que nosotros seamos ¿qué? Obedientes al Padre también. ¿Cuántos tienen oídos? Esta es la segunda bendición para aquellos que permanecen. Es la garantía, la fidelidad de Dios en cuanto a contestar nuestras oraciones o peticiones. Entonces, preste atención, Dios no está obligado a contestarle las peticiones a aquellos que no permanecen. ¿Por qué no está obligado? Porque así lo dice Él. ¿Con quiénes Él se compromete? Con los que permanecen. Quiere decir que si yo, Jacob Mirón, no permanezco en Dios, me voy a quedar con los sueños. Me voy a quedar con la caja de peticiones. Me voy a quedar con el montón de deseos. No sé si alguien me está escuchando. Algunos soñaron un montón de cosas y se van a quedar con los sueños. Pero tengo buenas noticias. Estas promesas son para cada uno de vosotros en este día, en este lugar, en esta nación. Porque estas promesas no son para los incrédulos. Estas promesas no son para el mundo. Estas promesas son para los hijos de Dios. Oh, yo que usted bendiciera el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Esta pregunta me la han hecho. Pastor, entonces si usted dice que Dios solo se compromete con aquellos que permanecen en Él. Y esta pregunta me la han hecho y se la voy a contestar hoy. ¿Contesta Dios las oraciones de una persona que no cree en Dios? Una persona impía, una persona incrédula. ¿Contesta Dios las peticiones de ella? Si aquí Jesús dice que Él le dará lo que Él pida, pero solo a aquellos que permanecen en Jesús. Entonces la pregunta que suscita es: ¿contesta Dios las peticiones de los impíos, de los incrédulos? Yo le voy a decir, sí la contesta, pero muy diferente. La contesta en cuanto a su soberanía y en cuanto a su propia voluntad.
ya no como promesa que es para nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Como quien dice, si a él le parece. Le voy a poner un ejemplo. Si un pecador, un impío, dice: Señor, ahora me doy cuenta que por pecador desobediente estoy como estoy, ¿me puedes perdonar el día de hoy? Ahí es donde Dios le contesta. Pero se da cuenta de la diferencia de contestaciones a comparación de las nuestras. No sé si alguien me está empezando a entender ya. O sea, Dios no está obligado a contestar una oración de un incrédulo. Queda a discreción de Dios, a voluntad de Dios, en su soberanía y en su propósito. Pero en cuanto a nosotros, hijos de Dios, nosotros tenemos no 90% de garantía, tenemos 100% de garantía que todas las oraciones van a ser contestadas a aquellos que permanecen. Oh, yo que usted dijera: Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces no ha comprado usted un producto y usted le pregunta al dueño: oye, ¿qué garantía usted me da de esto? ¿Cuántas veces no ha comprado un carro y usted me dice: ¿qué garantía usted me da que al nomás salir de aquí esto se me haga pedazos? O cuando usted compra una llanta usada, ¿verdad? ¿Y qué garantía usted tiene de que no se le ponche en la siguiente cuadra? No hay muchas, ¿qué? Garantías. Pero Dios, Jesucristo, dice que uno de sus nombres, uno de los nombres de Jesucristo es verdad. Otro de los nombres de Jesús en Apocalipsis capítulo 1 se llama fidelidad. Él es fiel. Fiel quiere decir cumplido, cumplidor. Verdad no te anda con cuentos y mentiras. Yo soy el camino, y luego ¿qué dijo? La verdad. Yo soy la verdad. Él no anda con cuentos, mi hermano, como aquel que se mete a los autobuses, a los microbuses. Compre esta pomada, este jabón, le quita las manchas, le quita la roncha, le quita todos los dolores intestinales y, hermano, sana todas las enfermedades. Ahora, ¿usted le cree? Yo no. Yo no. ¿Tiene 100% garantía eso? Tal vez ni el 30%. Pero hay gente que le tiene fe. Pero Dios no es así. Dios no te va a dar una pomadita, porque Dios no puede mentir, no sabe mentir, porque Él es verdad, no puede contradecirse lo que Él es. Y Él está diciendo que Él te da una garantía que va a contestar tus oraciones cuando, número uno, tú permanezcas en Él. ¡Oh! Ahora ya entiendo por qué Dios ha contestado todas las peticiones de mi madre y mi padre. Porque desde que los conozco yo a ellos, solamente que no puedan caminar, no están en la casa de Dios. Para darle gracias a Dios y honrarlo y darle gracias por la vida que le dio ese día. Ay, Dios, un montón de madres, abuelitas que yo conocí, hermano, ¿qué? Les importaba. Y ahí están, sin sus oraciones contestadas. Dios es verdad. Tú quieres que esa palabra de Dios se cumpla en su vida, que la verdad de Dios se cumpla en su vida. Solo hay una forma de verlo y descubrirlo, es obedeciendo su palabra. Condición número uno de la segunda bendición de permanecer, que es la garantía de Dios en cuanto a contestar tus peticiones u oraciones. Mi amado hermano, la condición número uno es permanecer ¿en quién? En Jesús, o permanecer en la vid. Cuando estén oídos. Y la segunda condición, ¿cuál es? Y si mis palabras, estamos en Juan 15:7. Y si mis palabras permanecen, ¿qué dice? En vosotros. ¿Qué significa que sus palabras permanezcan en vosotros? ¿Sabe qué significa en pocas palabras?
que las palabras de Jesucristo, las palabras del Evangelio de Jesucristo controlan nuestras vidas. ¿Usted cree en la palabra? Oh, sí, yo creo. ¿Está controlando la vida de él? Ahí está el detalle. No sé si alguien me está escuchando. Y si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántas condiciones son? 2 nada más. 2, hermano. No es cuestión de memorizarse 40,000 cosas aquí. 2 nada más. Si fuera cuestión de memorizar, hasta yo perdiera, hermano, la bendición. Nada más 2. Permanecer en Jesús y que su palabra permanezca en vosotros. Quiere decir que las palabras de Jesús, las palabras del Evangelio, mi amado hermano, controlen nuestra vida. Como controlaron la vida de Jesús. Unas veces, me imagino, Jesús se quiso tal vez enojar cuando los fariseos le decían cuánta cosa en la cara, pero él mejor dejaba ser controlado por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces quiso hacer algo tal vez por la carne? Pero como Jesús no era dirigido por la carne, era dirigido por el Espíritu y obediente a la palabra de Dios del Padre Celestial. A su nombre. ¿Cuántas veces tal vez a ti, después de que has escuchado esta enseñanza, te ha dado cosquilla de agarrar una cereza ahí en la fiesta para comértela? Pero ahora te ha dado temor. Porque la palabra de Dios ahora, ¿qué? Controla tu vida. Al cabo todos la hacen, sí, pero esos son los impíos. ¿Ya pagaste por esa ciruela? ¿Ya pagaste por esa uva? Yo no he visto un letrero que diga ahí, puede comerse una o puede comerse 2. ¿Verdad que no dice ese letrero? ¿Y por qué no la comemos? Porque el impío lo hace. Entonces estamos orando con gran problema. Señor, contéstame. Lea Juan 15:7. Si su palabra controla tu vida, tú tenés acceso. No 70%, no 60%. Cuando usted hace una aplicación por el gobierno, ay, pues vamos a ver si me toca, ¿verdad? La suerte, dice uno. 50-50, 50-50. En Dios no hay 50-50, ni 60, ni 70, ni 80. Es 100 o 0. 0 o 100. Diga conmigo, 100 o 0. Para yo tener la completa seguridad, el 100%, que es la fidelidad de Dios, la puntualidad de Dios, la veracidad de Dios. Me encanta cuando Dios le da los detalles a Abraham en Génesis capítulo 15 está también, donde le da todos los detalles de la vida de los israelitas y cabal así se cumplió. ¿Qué me da a entender a mí, hermano? Que aquel que presta atención a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios, aquel que la palabra de Dios lo va a controlar, lo va a dirigir. Mi amado hermano, déjeme decirle que en sus días verá lo que Josué vio, por cuanto él no se apartó ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. La palabra controló a Josué, que cuando miraba a los gigantes, mejor Josué oía la palabra, dejaba que la palabra lo controlara. ¡Oh! Cuando Josué llegaba a un lugar, hermano, y lo primero que miraba eran hombres de 2 metros y algo de alto, con sus grandes armamentos. ¿Usted cree que a Josué lo controlaba el miedo, la estatura de los gigantes, o lo controlaba la palabra de la promesa? ¿Qué decía la palabra de la promesa? Todo lo que hagas te va a salir bien y serás prosperado siempre y cuando no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Entonces, cuando Josué miraba la adversidad, miraba los grandes monstruos, mi amado hermano, parados ahí, Josué solo dejaba que su palabra lo controlara y se recordaba las palabras de Dios.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te olvides, es mi palabra, es mi fidelidad, es la promesa, es la garantía. Oh, yo no sé si alguien está empezando a escuchar algo, a entender algo en esta tarde. La garantía de Dios solamente están basadas en su palabra. Las promesas de Dios no son pequeñas, son grandes, pero son exclusivamente para aquellos que 100% se dejarán controlar por la palabra. No cuando te convenga, aunque así tengas que chorrear sangre por la palabra. Mejor chorrear sangre por la palabra que fuera la palabra. José prefirió mejor por la palabra ser llevado ¿a dónde? A la cárcel. Pero ¿quién lo sacó ahí con promesa de gloria? La verdad, la fidelidad de Dios. A su nombre. Ay, pero que si voy a la cárcel voy a perder mi trabajo de $10 la hora. Y la promesa de Dios a José, ¿cuánto le dio después? Perdió tantos años en la cárcel, dejar de trabajar. Pero después, cuando vino la promesa, la fidelidad, la puntualidad de Dios, oiga, el que tenga oídos, mi amado hermano, solo en un año en el puesto que le dio Dios, ganó ¿qué? Lo de 20 años que podía haber estado trabajando allá arrancando espigas. El problema es que nosotros nos hacemos los locos. Sabemos que Dios bendice en grande, ¿sí o no? Y todas las promesas de Dios son grandes. Pero como la demanda también. Y la demanda no es de 1000 años. La demanda no es de 400 años. La demanda es mientras tienes vida. Tú vas a ser fiel el resto de tu vida y Dios, ¿qué te va a recompensar por toda una eternidad? Con corona de vida eterna. Pero mientras estemos en este cuerpo, ¿cuántos creen que necesitamos que Dios haga cosas que solo Dios puede hacer? En lo sobrenatural, en el poder que tiene Dios, resolver ciertas situaciones que tú y yo no podemos. Alguien hoy en este lugar se va a ceñir el cinto. No el cinto que trae puesto, el cinto de la verdad. ¿Se recuerda una de las armaduras? Ser más genuino con aquel y con aquellos. Esa es la verdad. Tan fácil que pone Dios sus promesas, ¿verdad? Te irá bien y serás prosperado siempre y cuando, ¿qué? No te apartas de mi palabra. Y para la iglesia del Señor, Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: si permanecieres en mí y mis palabras te controlen a ti, si mis palabras permanecen en ti, pedid, ¿qué dice? Todo lo que queráis, y os será ¿qué? Hecho. Qué claro es Dios para hablar, ¿cierto o no? El final se oye bonito. ¿Quién no quisiera ver esa promesa? Y la buena noticia es que es para todos, sin acepción de personas, siempre y cuando ¿qué? Obedezcamos esas dos demandas: permanecer y luego que sus palabras permanezcan ¿en quién? En nosotros. Bendito sea Dios. Si las palabras del Señor, las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor controlan tu vida, tú tienes el permiso, no mío, de Jesús, que puedes pedir lo que tu voluntad desee, lo que tu anhelo desee, y Dios va a decir: amén, yo lo voy a hacer. Y a su nombre. Si sus palabras permanecen. Entonces, la clave por la cual José recibió las promesas de Dios fue porque él permaneció en la palabra. José podía decidir en caer en la tentación y acostarse con la mujer de Potifar. Pero ¿cómo hubiera terminado? Como un montón de gente, hermano, que dice que conoce a Dios, pero sus palabras no permanecen en él.
Y por eso terminan igual que el mundo. Problemas igual que el mundo, no resolvidos o no resueltos, perdón. No sé si alguien está empezando a entender algo hoy. ¿Usted quiere llegar a morir, quiere ir a la tumba sin que Dios conteste sus peticiones? No. Y más adelante vamos a entrar más profundo y decir, pero pastor, o sea que le puedo pedir cualquier cosa. Espéreme tantito que no he llegado ahí todavía. Porque algunos están pensando en una casa de 10 pisos, Señor. No. Es que en el momento que tú permanezcas en Jesús y sus palabras permanezcan en ti, te va a controlar tanto tu palabra que no vas a pedir tonteras. Por eso que todo lo que vas a pedir va a ser en la voluntad de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Y Dios no te va a negar nada. Por ejemplo, si eres soltero, decir, Padre Celestial, tú sabes que he permanecido en tu palabra, he caminado santamente delante de ti, me he guardado de todo mal para poder yo merecer, ¿qué? Una doncella. Y yo sé que en tu voluntad, Señor, está de que tú, Señor, me bendigas con una doncella que vaya a estar conmigo el resto de mi vida. ¡Ja! En ese momento el Señor dice, amén. Pero si es un joven, hermano, soltero, una señorita soltera que anda ahí jugando con juego, amén, enlazándose con abrazos y besos carnales, mi amado hermano, ¿qué le va a dar Dios? ¿Qué le va a responder Dios si la palabra no lo está controlando? No sé si alguien me está escuchando. Hermano, usted tiene que separarse del montón. Usted tiene que separarse de la mediocridad. Usted tiene que ser solo de esos hombres y mujeres que verdaderamente quieran lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede dar. Solo. Diga conmigo, ya basta. ¿Serio? ¿En Dios es 100% o 0%? Bueno, Señor, tú sabes. Cumplo algunas y las otras que no cumplo, pues tú sabes, Señor. Él sabe que solamente lo que Él sabe y lo que Él ha dicho, no lo que tú y yo opinamos. Si tu opinión está basada en la palabra, esa opinión vale. Pero si tu opinión está basada en cosas que tú querés convencer a Dios, olvidémonos. Yo no puedo convencer a Dios para que Él tuerza su palabra. Yo no puedo convencer a Dios para que Él cambie su ruta, su rumbo. No, yo me tengo que meter en su ruta, en su camino, si yo quiero ver la gloria de Dios, quiero ver la mano de Dios, quiero ver el poder de Dios actuando en mi vida, en mi ser, en mi familia, en mi hogar y en todo lo que corresponde a mi vida. A su nombre. Esa es la realidad. Una persona llamaba y me decía, pastor, los mismos mensajes están pasando toda esta semana. Le digo, no son los mismos, preste atención. Lleva 20 años en lo mismo y no quiere prestar atención a una palabra que Dios quiere que prestemos atención. ¿Usted quiere vivir igual que el mundo, produciendo milagros que solo usted puede hacer? Porque hay cosas que solo usted puede hacer, que Dios no se va a meter ahí porque usted las puede hacer. Pero hay cosas que usted no puede hacer, ni yo puedo hacer, que ahí donde Dios se mete, en lo imposible. Pero qué triste que lleguemos a viejos, que lleguemos a avanzada edad y no ver esa mano de Dios. Porque no estamos dispuestos a la segunda condición, a que su palabra nos controle, a que su palabra nos controle, a que su palabra nos que cuando quieras enojarte, la palabra te diga, hey, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz del mundo. Que solo cuando van en la calle van bien abrazaditos ahí de la mano. Ya cuando entran en la casa, ¡guau, guau!
Si su palabra te controla, aguántate, que viene la bendición de Dios, viene la respuesta de Dios. Viene, no porque yo lo digo, ni lo quiero emocionar, es la verdad de Dios. Sí, hay muchos que emocionan a la gente, emocionan a las iglesias, los hacen saltar hasta 4 yardas, 4 metros hacia arriba, hermano. Pero sin fundamento no hay respuesta. Sí, yo puedo decirle a usted, declare, crea, pero haciendo lo que la gana me dé. Esto no es cuestión de confesión positiva. Eso funciona en la brujería, pero no en Cristo. En Cristo son los mandamientos, la piedra angular, ese es el metro, esa es la brújula, ese es el GPS, de donde reside, mi amado hermano, sus promesas. Si sus palabras permanecieren en vosotros, ¿qué dice? Pedid ¿qué? Todo lo que queráis y os será ¿qué? Hecho. ¿Por qué Jesús promete todo? Aquel que permanece en Él y su palabra permanece en Él. ¿Por qué Jesús promete todo? Suelta toda su bendición, todo su poder. ¿Por qué razón? Porque esta persona que va a permanecer en Él y su palabra van a permanecer en Él, no va a pedir nada que vaya en contra de su voluntad. No va a pedir nada en contra de ¿qué? De su voluntad. Nada, absolutamente ¿qué? Nada. Cuando estén oídos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted ya empiece a permanecer en el Señor y su palabra empiece a permanecer en usted, usted va a venir de rodillas ante Dios, decir: Padre Celestial, sé que tu voluntad, preste atención, sé que tu voluntad es que tus hijos tengan sabiduría. Yo vengo ante ti, Padre Celestial, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Sabiendo por tu palabra que en tu voluntad es que tus hijos tengan sabiduría, vengo ante ti, Señor, porque estoy entrando en un proceso, tal vez abrir un negocio, lo que sea, o abrir cualquier cosa, ¿verdad? Y Señor, necesito tu sabiduría. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Mi hijo, ya lo tienes. Desde el momento que empiezas a hacer las primeras negociaciones, vas a negociar con mi sabiduría. Porque lo que tú pediste fue de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Pero si tú vienes, imagínate, vienes ante Dios, dices: Señor, quiero $100,000 porque no tengo dinero, Señor. ¿Tú crees que Dios te va a contestar esa petición? ¿Por qué no te la va a contestar? Porque va en contra de ¿qué? De su voluntad. No, su voluntad es que tú seas bendecido, pero no de esa manera. No sé si alguien me está escuchando. O sea, la otra persona vino en oración sabiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Pero este otro vino de una manera que orgullosa y de una manera perezosa. Quiere $100,000 así nomás, hermano. Porque se quedó quebrado y los quiere así. El otro actuó con sabiduría, actuó bajo la voluntad de Dios. Al otro de él dice: amén, está hecho. Mi hijo, deje que mi palabra lo controle. Porque solo a través de mi palabra usted va a descubrir cuál es mi perfecta, buena, agradable voluntad.
y a su nombre. Le voy a poner dos ilustraciones claras para que usted aprenda a discernir un poco mejor. Ya que los dos jóvenes están aquí enfrente, los voy a usar a ellos. Voy a usar a Moisés. Y Moisés viniera a Dios y le dijera: Padre Celestial, vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que solamente en ti puedo encontrar dirección. Estoy en un proceso ahorita crucial en mi vida. Señor, yo sé que en tu voluntad, Señor, yo puedo encontrar de que tú eres el único que no te equivocas para lo que tú quieres para mi vida, para el día de mañana. Yo no vengo aquí, Señor, a pedir lo que yo quiero, sino lo que tú quieras para mi vida, Señor. Y quiero que tú me dirijas en este proceso que voy a entrar, en el cual voy a, Señor, a escoger mi esposa, Señor, bajo tu dirección divina, no lo que yo quiero. Quiero que tú me dirijas como dirigiste al amo de Abraham, Señor. Quiero que tú me dirijas, Señor. ¿Sabes qué te va a contestar Dios? Por cuanto tú estás siendo un joven que te está dejando que su palabra, ¿qué?, te controle. Mi hijo, así va a ser. Imagínese, pero viene otro joven y luego viene y se arrodilla. Dice: Señor, yo vi a la muchacha nueva que entró en la iglesia, Señor, yo la quiero para mi esposa y la quiero y la reclamo para mi esposa. ¿Usted cree que Dios le va a contestar esa petición? Número uno, ni sabe si es la voluntad de Dios. Él se está tomando como que fuera Dios. Él quiere lo que quiere, sin saber lo que es lo mejor para él. Dios solamente va a dar los deseos en aquellas personas que se deleitan en Dios, en su palabra y sus mandamientos. Y los que saben y reconocen la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué Isaac tuvo una de las mejores esposas y las más hermosas? Porque el que la escogió, no la escogió él. Prefirió que la voluntad mejor la hiciera el que está allá arriba. La decisión la hiciera el que está allá arriba. Por eso las promesas del Señor no son pequeñas, no son mediocres, son grandes. Pero tienen sus condiciones. Mire cómo dejó el Señor abierta la ventana de los cielos. Pedid ¿qué? Todo lo que queráis. ¿Y yo será qué? Yo será hecho. Vamos a 2 de Corintios 10:5. Oh, esta lección está tremenda, hermano. 2 de Corintios 10, ¿qué? 5. Derribando, ¿qué dice? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es nuestro problema. Cada vez que pensamos algo, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué dice? ¿Qué tienes que hacer con cada pensamiento? ¿Llevarlo a quién? A Dios. ¿Para que Él haga qué? Su voluntad. ¿Cuántas veces tal vez a alguien acá, su madre no le dice: mira, no te conviene, no te conviene? No, eso es lo que yo quiero. Usted lo que no quiere es que no sea feliz. Ay, Dios. Si tan solamente hubiera orado a Dios, hubiera venido a los pies del Señor y decirle: Señor, mira, yo soy un ser humano y apenas tengo 25 años. ¿Qué puedo saber? No he vivido nada en la vida todavía, soy saliendo del cascarón. Pero tú tienes toda una eternidad, Señor. Una eternidad de sabiduría. No sé si alguien me está escuchando. Y nunca te has equivocado.
Cuando hiciste el universo, tú mismo dijiste, y yo lo veo, y yo soy testigo, que todo es bueno. Y yo he hecho cosas y me ha salido mal. Y yo no quiero que lo siguiente, Señor, me salga mal. Llevar todo pensamiento, ¿qué? Cautivo. Antes de que lo sueltes y que lo ejecutes, llévalo ¿a quién? Al Señor. Yo no puedo, tú sí puedes. Yo no sé cuál sea la mejor voluntad, tú sí la sabes. Por eso vengo a ti antes de cometer un error. ¿Cuál es la segunda condición? Que su palabra te controle. Ay, pero es que hasta me da cosquillitas cuando le hablo y me habla. Eso no quiere decir nada, eso es la carne. Que te controle, no los sentimientos, que te controle su palabra. Entonces vas a tener plena seguridad que todo lo que va a suceder va a ser a la voluntad de Dios. Y si no sucede porque no era la voluntad de Dios, porque Dios te libró de una catástrofe, de un fracaso, lo que sea. Pero mira, Dios solamente tiene tres voluntades: la buena, la agradable y la perfecta. Y las tres van de la mano. Las tres hace Dios. Nosotros hacemos la chueca, la al revés y la mala. La de Dios es la buena, la agradable y la perfecta. ¿Quién gana? ¿En dónde terminamos llorando? En la nuestra. Como aquel canto, ¿verdad? Estoy arrepentido. Ya no se puede volver atrás. Pero hay muchas decisiones en adelante que también se necesita la voluntad de Dios. Se necesita un amo como un amo de Abraham en estos días. Reconocer que tú no puedes, pero Él sí lo puede. Reconocer que tú no tienes todo el conocimiento de Dios, pero Él sí lo tiene y te lo va a manifestar a tu vida. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la sabiduría de Dios. Cuando somos tercos, por más que oímos la palabra y la palabra te dice, mira, la palabra dice esto, y usted termina haciendo ¿qué? Es una persona altiva que no agarra consejos, no sigue direcciones. Va a terminar en el mañana fracasado, fracasada. Pero ¿dónde está la garantía de Dios? La promesa de Dios es que su palabra te controle, la obedezcas. Por eso tienes que derribar, dice, todo argumento que va en contra de la sabiduría de Dios. Toda altivez tenés que derribarla que va en contra de la sabiduría ¿de quién? Es cuando tú te crees sabio, te crees que la sabes toda, sin ir de rodillas a pedir, a buscar dirección y esa voluntad de Dios. Buena, agradable y también ¿qué? Perfecto. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, cuando tú hagas esto y sujetes todo pensamiento a la voluntad de Dios, alineados a la palabra de Dios, y cuando empieces a orar, mi amado hermano, es cuando cosas empezarán a suceder, cosas del cielo, cosas poderosas van a empezar a suceder. Aleluya. Hubo un hombre que lo marcaba, que lo controlaba la palabra, los mandamientos de Dios, llamado Mardoqueo. Y un día un hombre del gobierno tendió una trampa contra Mardoqueo. Pero ¿quién quedó en la horca? ¿Mardoqueo o el que tramó la trampa? ¿Te das cuenta? No importa cuántos enemigos se levanten contra ti. Si tan solo, hermano, si tan solo, como es 100%, aquí no hay 90%, bueno, voy a intentarlo. Esto no es de intentar, de hacerlo.
de cumplirlo. No sé si alguien me está escuchando. Pero vamos ahí a ver qué pasa. ¿Cómo que qué pasa? Dios ya te dijo que va a pasar. Él va a contestar todas tus peticiones. Deleítate, dice el salmista, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo que tú vas a venir a Dios a ver qué pasa? No, el Señor te ha dicho, bueno, a ver qué hago contigo, pues. No, Dios ya te dijo qué va a hacer contigo, qué va a hacer conmigo, que todo lo que tú ores será contestado, será contestado, será contestado. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.